Irán está en el centro de los titulares modernos, pero su verdadero destino fue escrito miles de años atrás en las páginas de la Biblia. Desde el Génesis hasta las profecías del Apocalipsis, esta nación aparece bajo su antiguo nombre, Persia. Fue imperio redentor y será nación juzgada. Liberó a Israel y también se alzará contra él. En este video exploraremos cómo la Biblia revela no solo el origen profético de Irán, sino también su papel clave en la guerra final, el juicio divino y una restauración futura que pocos conocen. Verás cómo los relatos de Daniel, Isaías, Esther y Ezequiel se entrelazan con los titulares de hoy, y qué señales están ocurriendo ya delante de nuestros ojos. Prepárate, lo que sigue podría cambiarlo todo. Suscríbete, dale like, comenta tu opinión y comparte este video con alguien que también necesita saberlo. Irán no irrumpe en la historia por accidente. Su nombre resuena porque la Biblia delineó su camino siglos antes de que la prensa hablara de uranio y sanciones. Desde las primeras páginas del Génesis, el relato divino ubica a esta nación bajo su antiguo nombre, Persia, y la entrelaza con el destino del pueblo de Dios. Después del diluvio, Noé vio a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, poblar la tierra. De Jafet nació Madai, patriarca de los medos que poblaron las montañas del norte, mientras que de Sem nació Elam, antepasado de los elamitas que ocuparon las fértiles llanuras del suroeste. Así, en el primer mapa de las naciones, el Creador plantó 2 raíces que florecerían en un imperio destinado a jugar un rol clave en la redención y el juicio. Mucho tiempo después, Génesis 14 describe la Primera Guerra Internacional. 4 reyes del este, guiados por Kedorlaomer de Elam, invaden Canaán y capturan a Lot, sobrino de Abraham. Con solamente 318 personas, Abraham persigue al ejército vencedor y lo derrota de noche. El mensaje es sencillo: ningún poder oriental prevalece cuando el Señor respalda a sus escogidos. Sin embargo, Elam no desaparece. Las tribus se multiplican, las aldeas se funden en clanes y el carácter recio de las montañas forja a los medos, mientras las llanuras fértiles alimentan a los elamitas. Estos 2 pueblos comparten suelo en la antigua Mesopotamia oriental, y sin saberlo, se preparan para la misión profética que Isaías y Jeremías anunciarán siglos después. El profeta Isaías proclama que Elam y Media serán el martillo contra Babilonia, la potencia que prendió fuego a Jerusalén y profanó el templo. Jeremías ratifica la sentencia y añade un giro sorprendente: el mismo pueblo persa será usado como instrumento de liberación. El Señor llama por nombre a un rey que aún no existe, Ciro, y afirma que será su ungido para devolver a Israel a su tierra y reconstruir el santuario. 150 años más tarde, todo se cumple con exactitud temible. Ciro une medos y persas, arrebata Babilonia sin asedio sangriento y decreta el regreso del remanente judío, incluso financiando la obra. Solo un imperio pagano guiado por la mano divina habría actuado así. Mientras Persia se alza, un adolescente hebreo exiliado en la corte babilónica recibe visiones que confirman cada paso. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor: una estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. El pecho doble simboliza un imperio dual, medos y persas, donde el brazo persa se vuelve dominante. Más adelante, Daniel ve un oso levantado de un costado con 3 costillas en la boca, señal de que Persia devorará Lidia, Babilonia y Egipto. El detalle cobra vida cuando Cambises II, hijo de Ciro, cruza el desierto y doblega al faraón en Pelusio, cumpliendo la segunda costilla conquistada. ¿No es asombroso que un texto escrito siglos antes trace con tanta precisión victorias, alianzas y liberaciones? Mientras los titulares actuales hablan de centrifugadoras y pactos secretos, la Biblia ya relató los orígenes, los juicios y el futuro de Irán. Entonces, ¿qué enseñanza personal emerge al ver cómo el plan divino se despliega con exactitud? Tal vez hoy también seamos llamados a reconocer la soberanía de Dios sobre los grandes imperios y sobre nuestras propias decisiones diarias. Porque si el Señor guía el curso de reyes y ejércitos, ¿cuánto más guiará la vida de quienes confían en Él? En el corazón del imperio persa, justo cuando su poder parecía imparable, Dios seguía revelando el propósito detrás de su ascenso. Daniel, ya convertido en profeta veterano,
tuvo una visión aún más inquietante. Vio un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. Este carnero embestía sin oposición hacia el occidente, el norte y el sur. La explicación llegó con claridad. Los cuernos representaban a los reyes de Media y de Persia. De nuevo, la supremacía persa sobre los medos quedaba evidenciada y su expansión no era obra de la casualidad. Dios mismo había anunciado cada paso, como si los imperios caminaran sobre el sendero exacto de una profecía eterna. Pero esa misma visión traía consigo una advertencia. Desde el occidente surgía un macho cabrío, con un solo cuerno entre los ojos. Avanzaba a velocidad sobrenatural, embistiendo al carnero hasta derribarlo y pisotearlo. Persia, la nación gloriosa que había restaurado al pueblo de Dios, también sería juzgada. El imperio siguiente, Grecia, encabezado por Alejandro Magno, cumpliría esta palabra. Lo impresionante no es solo la precisión, sino el hecho de que siglos antes de la llegada de Alejandro, la Biblia ya lo había descrito como fuerza imparable que derribaría a Persia. Y así fue. Persia, que había sido instrumento de redención, cayó ante otro poder. Todo se cumplió tal como fue anunciado a Daniel junto al río Ulai. Sin embargo, Persia no desapareció. En su apogeo, fue el imperio más vasto del mundo antiguo, desde la India hasta Etiopía. Y es justamente en ese esplendor que se produce uno de los episodios más milagrosos de la historia bíblica, la historia de Esther. En la ciudad de Susa, capital del imperio, el rey Asuero organiza un banquete sin precedentes. Cuando su esposa se niega a obedecerle, es desterrada, y en su lugar es elegida una joven judía llamada Esther, criada en secreto por su primo Mardoqueo. Nadie sabía que ella pertenecía al pueblo que años atrás Ciro había liberado. Lo que vino después fue un intento de genocidio. Amán, enemigo de los judíos y segundo al mando en el imperio, convence al rey de emitir un decreto para exterminar a todo el pueblo hebreo en el reino. Mardoqueo suplica a Esther que interceda, pero acercarse al rey sin ser llamada significaba la muerte. Esther decide arriesgar su vida, y en ese gesto de fe y valentía, Dios actúa. El rey le extiende el cetro. Esther expone a Amán, y el enemigo es ejecutado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Aún así, el decreto seguía vigente. Entonces Esther y su primo logran que se emita una nueva orden. El pueblo judío podrá defenderse, y lo que iba a ser un día de exterminio se transforma en día de victoria. Este suceso es más que una historia inspiradora. Es una manifestación profética del carácter de Dios. Persia, que antes había liberado a Israel por decreto de Ciro, ahora se convertía, sin saberlo, en escudo del pueblo elegido. La ley de los persas no podía ser revocada, pero la justicia divina encontró un camino. Y otra vez, Dios usó una nación pagana para proteger a su pueblo. Con el tiempo, Persia pareció alejarse del relato bíblico principal. Surgieron nuevos imperios, nuevas guerras, nuevas amenazas. Pero el silencio de Persia no significó olvido. Porque siglos más tarde, cuando el mundo aguardaba al Mesías, Persia volvió a aparecer, esta vez bajo una forma inesperada: los sabios de Oriente. Aquellos hombres que vieron la estrella en el cielo no eran reyes con coronas doradas, eran magos, sabios astrónomos y estudiosos, muy probablemente descendientes de la casta religiosa persa, influidos por los escritos de Daniel. Ellos entendieron que el tiempo del Salvador había llegado. Esos sabios dejaron todo y cruzaron desiertos para adorar a un niño. Llevaron oro, incienso y mirra, 3 regalos con significados eternos: realeza, divinidad y sacrificio. Cuando muchos ignoraron las señales, cuando los poderosos de Jerusalén no discernieron los tiempos, Persia una vez más reconoció al Dios de Israel. Fue la primera en doblar rodilla ante el Rey de Reyes. Así, la nación que un día restauró el templo, también reconoció al verdadero templo viviente. ¿Puede una nación ser usada por Dios y luego desviarse? ¿Puede quien una vez fue aliado convertirse en enemigo? La historia de Persia demuestra que sí, pero también revela algo más profundo. Incluso cuando un pueblo se aleja, el plan de Dios nunca se interrumpe. ¿Y tú? ¿Estás escuchando la voz de Dios cuando te llama, incluso si ya has estado cerca antes? Porque muchas veces la fe no se trata de cómo empezamos, sino de hacia dónde decidimos volver.
La historia de Irán en la Biblia no termina con el incienso en Belén. Aunque Persia había sido instrumento de liberación, el relato profético anticipa un giro oscuro en los últimos días. El profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, describe una visión estremecedora. Una coalición de naciones se levantará contra Israel en el tiempo del fin. En esa alianza, uno de los primeros nombres que aparecen es Persia. La misma nación que en el pasado financió la reconstrucción del templo, ahora formará parte del ejército que lo querrá destruir. Dios dice al profeta: «Pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog. Persia, Cus y Fut estarán con ellos». No se trata de una figura simbólica, es una advertencia concreta. Persia, hoy conocida como Irán, estará entre los que intentarán aniquilar al pueblo restaurado de Dios. Junto a ella, otras regiones como Sudán, Libia, Turquía y posiblemente Rusia conformarán una fuerza militar global. Esta coalición será numerosa, poderosa y, según el texto, se moverá como tormenta sobre la tierra de Israel. Pero la Biblia no deja la historia ahí. Aunque el ataque será masivo, la intervención divina será inmediata. Ezequiel describe terremotos, fuego, confusión en las filas enemigas y una catástrofe tan absoluta que los campos quedarán cubiertos de cadáveres. El juicio será implacable, y en medio del caos resplandecerá la gloria de Dios. Él mismo lo declara: «Seré engrandecido, seré santificado y seré conocido ante muchas naciones». En este evento apocalíptico, el juicio no será solamente castigo, sino también revelación. Persia, que fue aliada, vuelve a ser enemiga, pero lo más desconcertante está por venir, porque el juicio sobre Persia no es el final de su historia bíblica. Hay una profecía, casi olvidada, escondida en las palabras del profeta Jeremías. En el capítulo 49, Dios habla directamente de Elam, la antigua región del suroeste de Irán. Dice: «Quebraré el arco de Elam, pero en los postreros días haré volver a los cautivos de Elam». Es un anuncio dual: primero juicio, luego restauración. La historia bíblica de Irán no es pasado, es profecía viva. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like, comenta si te impactó este video, revisa nuestro contenido y prepárate para las próximas revelaciones que están por cumplirse.